Ahora, de nuestra función 1 sobre x, lo que queremos es integrar en los límites de integración desde 3.4 a 3.8. La integración nos regresa el área bajo la curva. En este caso de 1 sobre x, si realizamos el cálculo de y igual a la integral desde 3.4 hasta 3.8 de nuestra función, esto va a ser igual a, recordemos que la integral de 1 sobre x pues es el logaritmo natural, evaluado en 3.8 sobre 3.4. Esto es igual a 0.11, bueno, lo que tenemos ahí. Lo que queremos entonces es, sin conocer la función, es decir, solo conocemos unos puntos de esta función de forma discreta, queremos encontrar el área bajo la curva de estos puntos. Vamos a aproximar nuevamente esa función a través de un polinomio de grado n. Por ejemplo, el polinomio de Newton hacia adelante, de diferencia hacia adelante, Newton Forward Difference, que está descrito por esto de aquí, en el cual tenemos la función f0, es un punto donde se está evaluando, ¿sí? En el siguiente término tenemos un parámetro s, que enseguida voy a describir. Luego esta delta f0. Luego en el siguiente tenemos algo similar, pero esta vez s está multiplicado a s-1 dividido entre 2. Y la delta está, no es que esté al cuadrado, sino que proviene de algo llamado tablas de diferencias progresivas. Esto lo puedes revisar en otro sitio web, ¿sí? Porque también en el último término tenemos esto de aquí, donde ya hay un n factorial, y también tenemos esta diferencia f0, pero esta vez en el grado n, vamos a decirle así. Luego esta s es, digamos, la velocidad, ¿sí? Entre comillas, velocidad de incremento, que va a estar dado por x menos x0 entre un espacio de incremento. Si despejamos x, tenemos x igual a x0 más sh. Ahora, si entonces sustituimos en la expresión anterior, entonces obtenemos a este lado, donde si sacamos la diferencial de esta x, por el cambio de variable que hicimos, entonces tenemos aquí una h, que esta h es constante de ds, de la velocidad de incremento. Entonces, esta h sale de la integral por ser una constante, ¿sí? No depende de s. Y tenemos los límites de integración desde SA hasta SB. El polinomio ahora está evaluado en S. Si consideramos que los límites en x igual a a va a ser s igual a 0 y x igual a b va a ser s igual a s, pues entonces tenemos aquí desde 0 hasta s. Nota que ahora aquí ya hice mi cambio, x igual a lo que tengo aquí, x0 más sh. Entonces, bueno, dependiendo del grado de este polinomio n, se va a obtener una fórmula diferente. Por ejemplo, si tomamos hasta grado 1, hasta el primer grado, pues entonces tenemos f0 más s delta f0. Esto de aquí. Suponiendo que este incremento es una constante, pues entonces las integrales, como ya dije, son respecto a s. Y entonces aquí tenemos una s, si realizamos la integral, evaluado desde 0 hasta 1. Entonces,
Pues me doy cuenta que eso se reduce a esto. Y esta delta F0 es igual a F1 menos F0. Está multiplicando a un medio y le estoy sumando F0. Al final me queda esto de aquí. Entonces, esa delta I es un cacho desde 0 hasta 1. Y lo que yo quiero ahora es sumar todos esos cachos debajo de la curva para poder encontrar el área total. Entonces voy a hacer una suma desde el índice igual a 0 hasta n menos 1. Y entonces a la suma de todo eso se le llama regla del trapecio. ¿Por qué? Porque estamos sumando el área de un trapecio muy chiquito debajo de la curva. Y estamos sumando muchos trapecios hasta poder encontrar el área total. Ahora, si mi polinomio le agrego un grado más, esta vez a grado 2, si realizo la integral, pero esta vez haciendo un incremento de 2, o sea, anteriormente con la regla del trapecio fue solo con un incremento 1, pero esta vez hay un incremento de 2, entonces obtengo esto de aquí. El área de lo que tengo aquí dibujado es esto, y lo que yo quiero sumar son todos los cachitos, pero nuevamente, muy importante, incrementando 2. ¿Vale? Una suma desde igual a 1 con incremento 2 hasta n menos 1. Y entonces esto de aquí se le llama regla de Simpson 1/3. En Fortran mi programa se llama integración. Estas son mis variables. Y tengo aquí n data igual a 0, es el número de datos que tengo por el momento de 0. Tengo un ifr, que es un carácter, que es el nombre de mi data.dat, que se encuentra en la misma carpeta de mi programa. Entonces, en esta parte lo que hago es contar cuántos datos tengo. Cuando cuento el número de datos, lo imprimo en terminal. Y entonces ahora sí conozco la longitud de los vectores a los cuales yo voy a alojar en la memoria RAM. Una vez que los alojo en la memoria RAM, los lleno todos esos valores, ¿sí? Y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con ellos, con estos datos. Y lo que yo quiero es calcular h. H es la paso espacial o la distancia, ¿sí? Entre las x, en este caso x en la posición 1, bueno, x en la posición 2 menos x en la posición 1. Y luego estas variables reales, que son el área bajo la curva usando la regla de Simpson y el área bajo la curva usando la regla del trapecio. Aquí tengo un do desde i igual a 1 hasta en data menos 1. Y voy a usar aquí la variable correspondiente al área bajo la curva del trapecio. Nota que es una suma recursiva. Esa sumatoria que vimos anteriormente se traduce a una suma recursiva cuando la programamos. Entonces tenemos un medio que multiplica a h por y más 1 más y, que es que viene siendo estas f's, f0, f1, ¿sí? En la posición i. ¿Sí? Y de esta forma tan sencilla yo calculo el área bajo la curva usando la regla del trapecio. Luego, para la regla de Simpson 1/3, tengo un do desde i igual a 2, porque si le pongo i igual a 1, como tengo un índice i menos 1, pues va a calcular, o bueno, va a encontrar el programa algo en la memoria que no existe. Entonces, desde i igual a 2 hasta en data menos 1. Pero atención, el método indica que hay que hacer un incremento de 2, así que le pongo coma 2. Igual es una suma recursiva de h sobre 3 que multiplica a y en la posición i menos 1
más 4 veces y en la posición i, más y en la posición i más 1. Y de esta forma tan sencilla, yo encuentro el área bajo la curva usando la regla de Simpson un tercio. Luego voy a imprimir en terminal el error absoluto entre esta variable itrap menos el logaritmo, el valor explícito ya de la integral, que es de esta forma, y también para la regla de Simpson un tercio. Entonces, ya lo había hecho anteriormente. Si compilo y ejecuto, pues obtengo que tengo 5 datos en mi data.dat. Si no lo mostré, aquí está. Es todo lo que tengo. Y el error absoluto, ¿no? En este caso, para la regla del trapecio, fíjate que el error es más pequeño, perdón, es más grande que el error de Simpson un tercio. Y es que efectivamente para Simpson lo que estamos utilizando es un polinomio de grado más alto. Por lo tanto, el error tiene que ser más pequeño, ¿sí? Es decir, la regla de Simpson es más precisa para obtener, bueno, más precisa en comparación con la regla del trapecio, para poder obtener el área bajo la curva.